Buenos días a todos. Buenos días, hermanos. Pues estamos muy contentos de estar aquí y de darles la bienvenida a los que nos ven desde su casa. Esperamos que ahorita se conecten nuestros hermanos y pues ya que se conecten, pues que den señales de vida, ¿no? Constantemente les digo ahí, saluden para saber que aquí estuvieron, ¿no?, acompañándonos. Si lo ves también más adelante, hermano, pues bueno, también se vale ponerle ahí algún comentario. Sabemos que la mayoría está bien, ¿verdad? De una u otra manera la iglesia ha estado al pendiente de la misma iglesia. Sé que se comunican entre ustedes y bueno, en la manera de lo posible hemos estado al pendiente también nosotros de cada familia y sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? No nos deja, siempre Él nos acompaña. Y bueno, pues y bueno, ya les decía ahorita en la reunión de oración que ya es nuestra última reunión del mes y pues bueno, la siguiente reunión que tenemos es el día jueves 3 de diciembre a las 7:30 de la noche y vamos a comenzar una nueva serie dentro del discipulado. Los invitamos a que vengan, a que aprendamos, ¿verdad? Y crezcamos, ¿no? Creo que el ser discipulados debe ser parte importante de nosotros como vida dentro de la iglesia, ¿no? Les pido sus oraciones para que nuestro hermano Nico sea usado conforme a la voluntad de Dios y ya platicamos y pues yo ya sé de qué vamos a hablar, pero pues los invitamos a que vengan y se preparen, que siempre tengan un corazón dispuesto a aprender y sé que será de gran bendición esta nueva serie que vamos a comenzar. Y bueno, me gustaría que oráramos por las ofrendas que se recogen cada semana. Damos gracias, ¿verdad? Porque Dios nos permite tener un lugar donde congregarnos y damos gracias también por la fidelidad de cada miembro de la iglesia que ofrenda con un corazón alegre. Sabemos que no importa la cantidad, ¿verdad?, sino la intención del corazón. Y Dios bendice al que da con alegría. Y las bendiciones de Dios sabemos que son espirituales, ¿verdad? No son como las que mucha gente quiere por ahí, que solo sea prosperidad económica y ese tipo de situaciones. Dios nos ha bendecido, cada día nos bendice. Su misericordia no nos deja, ¿verdad? Y pues bueno, hoy estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, vivos por misericordia de Dios. Él nos ha consumido y le damos gracias por esto. Y bueno, pues también vamos a dar gracias por la vida del pastor Augusto. ¿Sí se acuerdan de él? Bueno, vamos a orar por él para que Dios lo siga usando. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque en tu amor, en tu perfecta voluntad, Señor, nos has dado la oportunidad de reunirnos, Señor. Te damos gracias por la vida de cada familia que está aquí, Señor, por cada familia que nos ve desde sus casas, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, que nos guardes de todo mal, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Augusto, Señor, nuestro hermano amado que también estuvo aquí trabajando en San Luis Potosí para tu gloria, Señor, ayudando a formar esta iglesia, Señor. Te damos gracias por su vida, por la vida de su familia, Señor. Te pedimos que los guardes de todo mal, Señor, que los sigas usando para tu gloria y conforme a tu propósito, Señor. Y te damos gracias también por las ofrendas que se levantaron el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado el sustento para que este lugar siga abierto, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser diligentes en nuestro trabajo, Señor, y a ser ejemplo para con las personas que trabajamos, Señor, de lo que un hijo de Dios es. Te damos gracias porque no nos ha faltado el pan en nuestra mesa, Señor, porque has guardado a la iglesia en su mayoría a través de las enfermedades, Señor. Te damos gracias porque pocos hermanos han sido infectados por COVID, Señor. Te damos gracias por los que han salido adelante de esta enfermedad, Señor, y hoy ya tuvimos la oportunidad de orar delante de ti, Señor, por algunas peticiones en especial, Señor. Te pedimos que obres y reconocemos que todo va a ser conforme a tu voluntad, Señor. Queremos seguir orando por esto durante la semana, Señor, y te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra y al final de esta reunión, Señor, también te alabaremos con todo el corazón, Señor. Venimos a exaltarte, venimos a glorificarte y a conocer más de ti, Señor.
te damos gracias por este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es, o tiene por nombre, Unidos como Iglesia. Unidos como Iglesia. Dentro de esta serie que estamos estudiando de qué es la Iglesia, hoy vamos a ver qué implica el que estemos unidos como Iglesia. Y me gustaría comenzar preguntándoles si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la oración sacerdotal de Jesús. ¿Sí? ¿Alguno? ¿No? Bueno, en las Biblias, hay, ya saben, hay como títulos. Y yo les pido que abran su Biblia en Juan 17. Tal vez la versión que tú tienes, vas a encontrar que te dice ahí oración sacerdotal o algún otro subtítulo o título. Juan 17. Y en unos momentos más vamos a leer todo ese capítulo, pero yo les quiero adelantar que vamos a leer, por así decirlo, la oración más extensa, que se haya registrado en la Biblia para nosotros, los que somos su iglesia. ¿Cuántos de aquí son parte de la iglesia de Dios? Bueno, creo que sí hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Que si tenemos el Espíritu Santo, si hemos sido redimidos, somos iglesia, ¿verdad? No todos los que vienen a este lugar son iglesia, y lo decimos con amor, y los aceptamos y los queremos que sean parte de la iglesia, ¿verdad? Pero confiamos en que la palabra surtirá efecto en los corazones de todos aquellos que no se han integrado, no se han arrepentido de sus pecados. Mis amados, lo que vamos a leer es una oración de intercesión. Nuestro Señor Jesús ora por sus discípulos y por todos aquellos que creerán en Él por medio del testimonio de los discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Dios? La mayoría, o todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón los jueves a veces aquí nada más me encuentro a 3 o 4 de ustedes? ¿Qué dicen? Ya nos va a empezar a regañar, ¿verdad? ¿Dónde están los demás? Sabemos que es difícil en ocasiones venir entre semana, las actividades, el día a día, pero yo sé que aquí vamos a estar los que podamos, ¿verdad? Y como les decía ahorita al inicio, ¿no? Si alguien más se conecta por la reunión, por la transmisión en vivo a través de Facebook, pues bueno, los animamos a que saluden y que sabemos que no es lo mismo estar atendiendo una reunión a través del internet, ¿verdad? Como que no es igual. Pero bueno, entonces, ya los exhorté, aquí los esperamos el jueves. Vamos a leer en el capítulo 17, lo que, como les decía, se conoce como la oración sumosacerdotal de Jesús. Y uno de los temas centrales de esta oración es la petición de Cristo a su Padre para que su pueblo sea uno. Y aquí nos vamos a basar vamos a leer toda esta oración, pero nos vamos a enfocar en la parte de que su pueblo sea uno, que seamos uno como iglesia. Como iglesia somos uno, mis hermanos. ¿Hay unidad en la iglesia? Decíamos ahorita durante la reunión de oración que tal vez falte algo más, ¿verdad? Y que muchas veces podemos pensar que la responsabilidad es de alguien más, pero la responsabilidad de que seamos uno también está en nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Venimos de familias diferentes, tuvimos muchos hermanos, algunos tuvimos pocos hermanos, algunos tuvimos muchos hijos, otros tenemos pocos hijos, ¿no? Entonces, venimos de contextos familiares diferentes. Entonces, ¿cómo puede haber entonces unidad en un grupo de personas tan diferentes? Yo confío que al terminar la enseñanza, pues bueno, nos quede claro lo que tenemos que hacer para ser uno como iglesia. Esta oración que vamos a leer a continuación se enfoca en la unidad cristiana y confío que en Dios que podamos estar unidos como iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que nuestro Señor quiere. Ya estamos en el siglo XXI y la iglesia probablemente está más fragmentada que en cualquier otro momento de su historia. ¿Cuántos han escuchado de la iglesia primitiva? ¿Verdad? Y creo que muchos hemos dicho, ojalá fuéramos como ellos, ¿verdad? Bueno, fíjense, con todo lo que hemos vivido en este año, es importante hacer un llamado a la unidad, ¿verdad? Aquí hay hermanos que no hemos visto en 8 meses, pero son hermanos y son parte de la iglesia, y ahí están, y sabemos, y yo se los decía, de una o de otra manera hemos estado al pendiente de todos, y hemos tenido la oportunidad de visitar a algunos que no han venido, y dicen, aquí seguimos, aquí estamos orando,
y participan de la vida de la iglesia, aunque no se congreguen aquí cada domingo. Entonces, tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿verdad? También se los decía en la reunión de oración, sabemos que hay cristianos con miedo. Ahora, que tengan miedo los hace menos cristianos. Pues es una situación en la que ellos se encuentran, ¿verdad? Y pues bueno, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo, ¿verdad? Pero mientras más prosperemos espiritualmente, menos miedo habrá en nuestros corazones. También hay cristianos que aceptan cosas que van en contra de la palabra de Dios para no ser señalados, ¿verdad? Y es importante, mis amados, que entendamos qué es la iglesia y qué quiere Dios de nosotros. La unidad que Dios quiere de su iglesia no es la unidad como la que en muchos lados se busca. Ya en unos días más entramos a diciembre, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuestras nochebuenas, ya la siguiente semana vamos a poner lucecitas y estamos llegando a esa época que la mayor parte del mundo quiere paz, amor y unidad, ¿sí o no? Hay familias que no se llevan durante todo el año, pero en diciembre ya se juntan, cenan y todo es amor, amistad y no se vuelven a ver hasta el otro año, ¿verdad? Entonces, la unidad que nosotros debemos aspirar como iglesia no es ese tipo de unidad. No es una unidad temporal basada como en buenos deseos, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en un punto de nuestra vida como iglesia, allá después de varios años que tenemos aquí en San Luis, donde tenemos que hacer ese alto en el camino y preguntarnos qué es la iglesia, y por esa razón estamos con esta serie. ¿Sale? Entonces, ya después de esta introducción, ahora sí vamos a leer el capítulo 17 de Juan, y lo vamos a leer en 6 partes, mis hermanos, y haremos unas pausas para estar explicando o profundizando un poquito más en esta oración de nuestro Señor Jesús. Yo confío que aprendamos qué es la unidad a la que debemos de aspirar como iglesia, ¿verdad? No en esa unidad, como les decía ahorita, ¿no? Que la gente a veces de manera muy melosa busca, ¿no? Sí, todos somos hermanitos y... O sea, no es eso a lo que tenemos que aspirar. Y es importante señalar que, bueno, que aquí lo que vamos a ver son palabras de nuestro Señor Jesucristo, por tanto es palabra de Dios, ¿verdad? Es Dios hablando a su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿eres su pueblo? ¿Sí? Entonces, Dios te va a hablar el día de hoy. Y espero que prestemos toda nuestra atención a escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar y vamos a leer del versículo 1 al 5. Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos versículos nosotros vemos cómo nuestro Señor oró como hombre y también como mediador, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Jesucristo está mediando por nosotros? Y está a la derecha del Padre, ¿verdad? Y está intercediendo todo este tiempo por ti, por mí, por cada miembro de su iglesia. Entonces, pero también vemos en estos versículos cómo Jesús habló con majestad y autoridad. Él tiene toda autoridad. Y también cómo ora de manera igual con el Padre, porque son uno, ¿verdad? Eso es parte de los fundamentos de nuestra fe, que Jesucristo es Dios y es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros sabemos que la vida eterna no puede ser dada a los creyentes sin que Cristo, que funge como su fiador, como aquel que pagó pues lo que se tenía que pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, y a través de este sacrificio Él nos lleva a disfrutar plenamente. Ya me estaba brincando un renglón. A través de este sacrificio, Jesucristo glorifica al Padre y el Padre es glorificado por Jesucristo también. Entonces, quienes hemos entendido esto, sabemos que el camino del pecador a la vida eterna se alcanza a través del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entender esto, vivir esto y saber que somos parte de esto nos va a llevar a disfrutar plenamente la santidad y la felicidad. ¿Cuántos de ustedes viven vidas santas? ¿Plenamente?
En ocasiones fallamos, ¿verdad? Pero nosotros avanzamos en santidad al saber que Cristo soportó la cruz y despreció la vergüenza de estar en ese lugar tan terrible de muerte. Se los he dicho muchas veces, diariamente tenemos que voltear a ver la cruz, porque en ocasiones la vida misma nos lleva a hacer a un lado el sacrificio de Jesús, el trabajo, los afanes, ¿no? Todo lo que se vive. A Jesucristo no le importó sufrir para glorificar al Padre. Sufrió de manera terrible, fue avergonzado. Y cuando entendemos esto y es parte de nuestra vida diaria, la felicidad viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo por amor satisfizo completamente con su sangre la ira de Dios. Esa ira que tenía que ser sobre nuestras vidas fue sobre su Hijo. Entonces, a esto me refería con disfrutar plenamente la santidad y la felicidad. Tal vez, lo decíamos la semana pasada, somos imperfectos, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar en obediencia y buscar la santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿no? Entonces, nosotros debemos glorificar a Dios como prueba de nuestra fe en Cristo. ¿Y a través de qué glorificas a Dios? A través de una vida de santidad, de una vida feliz, ¿verdad? No una vida feliz como, igual así como la unidad que busca el mundo, no una felicidad como la que busca el mundo, ¿verdad? La mayoría de la gente, ¿en qué se esfuerza? En ser felices. ¿Pero qué creen que los va a hacer felices? Las cosas materiales, ¿no? El tener un coche bonito, el tener lana, tener 2, 3 casas. O sea, piensan que con eso, o tener ropa de marca, ¿no? Eso piensan que va a traer felicidad a sus vidas. ¿Y cuánta gente no conocemos que tiene mucho de eso y es bien infeliz? Familias destruidas, situaciones bien complicadas que se viven, ¿no? Entonces, tenemos que glorificar a Dios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacerlo en unidad, ¿no? Ahora, ¿significa que todos tenemos que estar juntos todo el tiempo? No, ¿verdad? Cada uno desde nuestra trinchera tenemos que glorificar a Dios. Y en eso hay un sentido de unidad, ¿sí? Entonces vamos a leer a continuación los versículos 6 al 10. Juan 17, 6, 10. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo ora por los que son suyos y dice, tú me los diste, ¿sí? Es como cuando las ovejas son entregadas al pastor para ser cuidadas, ¿verdad? O como cuando un paciente es llevado al médico. ¿A qué llevas a alguien al médico? Para que sea cuidado, para que sea atendido, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en estos versículos Cristo ofreció esta oración por su pueblo, por su iglesia. Y dice en una parte que leímos, no por el mundo en general, ¿verdad? Entonces, si tú deseas ir al Padre y estás consciente de que no eres digno de ir en tu propio nombre, no debes desanimarte por la declaración de Jesús, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Él es capaz y está dispuesto a salvar a todos los que vayan a Dios por Él, ¿verdad? ¿Cuál es la única manera en que te puedes acercar al Padre? A través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, todos aquellos que no están seguros de su salvación o que saben que de plano no son salvos, ¿verdad? Pues el llamado que cada domingo hacemos es al arrepentimiento y la fe en Jesús. Hoy puede ser el día de salvación para todos aquellos que no han entregado su vida al Señor, ¿sí? Ahora, los que ya estamos en el camino, los que ya somos parte de la iglesia, debemos demostrar las convicciones y el deseo de obedecer a Dios, ¿sí? A través de nuestra vida, de la manera en que vivimos, de las convicciones que tenemos, damos ese testimonio, o son las señales de que Dios ya ha hecho su obra en nosotros, ¿sí? Es decir, aquellos que han sido redimidos demuestran un cambio de vida evidente. Demuestran que han sido elegidos para salvación a través de la santificación del Espíritu y la fe en Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a ver el versículo 11 al 16. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado.
Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Aquí ya estamos viendo el tema de la unidad. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí te das cuenta que Cristo no hace una oración para que seamos ricos y grandes en el mundo? Para que seamos reconocidos por los demás. Aquí la oración de nuestro Señor es para que seamos resguardados del pecado y fortalecidos en nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Vida en santidad, obediencia al Señor y la predicación del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Y también en esta oración vemos cómo el Señor ora para que seamos llevados a salvo al cielo, ¿verdad? Aquí también es importante que nos demos cuenta cómo Jesús rogó a su Santo Padre para que nos cuidara por su poder y para su gloria, ¿sí? Para que nos unamos en afecto y trabajo. Lo decíamos hace rato, o sea, ¿creen que hay unidad en esta iglesia o todavía nos falta? Y algunos dijeron, sí, pues todavía nos falta. Y es importante reconocer que nos falta eso, ¿verdad? Somos imperfectos. Como iglesia somos imperfectos. ¿Qué nos perfecciona? La palabra de Dios. La predicación fiel de su santa palabra para que nosotros entendamos qué es lo que hay que quitar de nuestras vidas. ¿Sí? También vemos cómo Jesús no oró para que seamos quitados del mundo, ¿verdad? Aquí estamos para dar testimonio, para hacer luz en este mundo. Tampoco oró para que escapemos de la ira de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos una gran obra que hacer para la gloria de Dios y para beneficio de la humanidad, ¿no? La iglesia para eso está aquí, para predicar las buenas nuevas de salvación y para que más personas entreguen su vida al Señor. El cristianismo a lo largo de la historia ha traído grandes bendiciones a la humanidad. La principal es la proclamación del Evangelio. Pero en muchas áreas el cristianismo ha impactado de manera importante la humanidad. Grandes avances de la ciencia han venido de la mano de creyentes, ¿verdad? Si tú te pones a indagar en la vida de científicos cristianos, muchos descubrimientos desde hace más de 600, 700 años o mucho más han sido gracias a la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que dice que a través de salmos y varias partes de la Escritura trae revelación a los hombres y dicen, ah, caray, porque la Biblia es tan hermosa que es un libro histórico, científico, pero sobre todo espiritual, hermanos. Entonces, también grandes obras de beneficencia han sido gracias al cristianismo, ¿no? Hospitales, orfanatos, grandes cosas han impactado a la humanidad gracias a los corazones de hombres redimidos que buscan agradar a Dios. Por eso hoy en día hay una lucha fuerte contra el cristianismo. ¿Cuántos saben eso? ¿No? O sea, lo decíamos hace tiempo, o sea, hay manifestaciones políticas donde en otros países han estado quemando iglesias. O sea, y sabemos que son iglesias católicas, por ejemplo, pero los que las queman lo hacen porque están en contra de Dios, ¿verdad? Mucha gente está en contra de Dios. Son pocos los que sirven a Dios. También vemos en estos versículos cómo Jesús oró que el Padre nos resguardara del mal. Y como iglesia nosotros tenemos que estar rogando a Dios de manera constante que nos guarde de ser corrompidos por el mundo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el mundo siempre está buscando cómo tentarnos? ¿Verdad? Pero también es importante que Dios nos guarde también de esos remanentes o de eso que hay en nuestros corazones de pecado todavía, ¿no? También es importante orar para que Dios nos guarde del poder y la astucia de Satanás. Satanás está en las iglesias, hermanos. Se infiltra poco a poco en las iglesias cristianas o en aquellas que se creen cristianas. ¿Es verdad esto? A través de corrientes ideológicas y de muchas cosas, la gente vive engañada. Aún estando años dentro de una iglesia, hay gente que vive engañada, ¿no?
Y por ahí lo comentamos en alguna ocasión. O sea, hay gente que está en las iglesias y está vacunada contra el verdadero evangelio. Sabe quién es Jesús, qué hizo en la cruz, pero lo ven como algo ya, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que darle gracias a Jesús porque Él ora e intercede por nosotros, ¿sí? Cuando Él ruega a Dios, el Padre, que nos guarde de todo mal, haz de cuenta que Él intercede para que nosotros podamos pasar por el mundo, como si pasáramos por territorio enemigo, ¿sí? Porque estamos en una guerra, hermanos. Jesús lo hizo. Él vino a esta tierra, vivió en santidad, no pecó y cumplió ese objetivo. ¿Sale? Nosotros sabemos que no podemos llegar a ese nivel, porque ya de plano pues, nacimos pecadores, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos aquí en la tierra para procurar los mismos objetivos que los hombres que nos rodean, sino para glorificar a Dios y servir a nuestra generación. ¿Sí? Hoy lo comentábamos, una de nuestras grandes preocupaciones es la salvación de nuestros hijos, pero también por los hijos de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, servir a nuestra generación es a través pues del amor que Dios mismo nos da, ¿no? Parte importante de la unidad en la iglesia es el amor que nos tenemos como hermanos, ¿sí? ¿Todos tenemos ese mismo sentir, hermanos? ¿Volteamos a vernos y nos amamos? Yo sé que muchos lo sabemos, ¿no? Y sabemos que estamos en esta iglesia y ha habido ocasiones en que nos hemos sentido despreciados, rechazados, algunos, ¿verdad? Pero también sé que hay hombres y mujeres fieles que voltean a ver a sus hermanos y entienden ese amor especial que tenemos gracias al sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Nos ha dado una nueva familia, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios en los cristianos verdaderos se opone al espíritu del mundo, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Como el resto del mundo o vamos contracorriente? Vamos contracorriente. Entonces, el carácter de Cristo debe ser evidente en nosotros, ¿sí? Ahora vamos a los versículos 17 al 19. Ahora, esta parte de ir en contracorriente es una parte de las convicciones que debemos de tener. La palabra de Dios obra en nuestro corazón y nos da convicciones, ¿sí? Pero tenemos que ser mesurados y nunca considerarnos superiores a los demás, ¿sí me entienden? Cada uno de nosotros está en un proceso de santificación diferente, ¿no? Ahorita hablaba de los remanentes que en ocasiones hay en nuestro corazón. Hay cosas que a nosotros nos gustaron en algún tiempo y a lo mejor todavía no hemos dejado completamente. Pero puede haber hermanos que ya han dejado algo y no por eso se deben sentir superiores a los demás. ¿Sí me expliqué? Entonces, el carácter de Cristo debe ser evidente en nosotros en todos los aspectos. Ahorita que tuvimos la reunión de oración, leímos Gálatas, ¿no? Hablamos del amor, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Entonces, en eso debemos de crecer. Eso nos va a llevar a la unidad. Porque ahorita vamos a ver más adelante que esto nos va a llevar a ser una verdadera iglesia unida. ¿Sale? Versículos 17 al 19 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí, ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesús? Orando para que seamos santos. Y nosotros, sus discípulos, debemos orar pidiendo que se derrame sobre nuestras vidas su gracia santificadora. ¿Cuántos necesitamos la gracia de Dios? Todos, ¿no? Hemos recibido la salvación por gracia, pero constantemente tenemos que estarle pidiendo a Dios gracia, ¿verdad? Que sigamos adelante con gracia. No en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia o nuestros dones, ¿verdad? Sino todo es por gracia y todo es para su gloria. Un seguidor de Cristo se santifica al creer y obedecer la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, un seguidor de Cristo que ya ha aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo, se santifica, como nos dice en Hebreos 7:26 y 27.
Hebreos 7, 26 y 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, es Jesucristo, ¿verdad? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del mundo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Lo hemos dicho hasta el cansancio. La salvación es por fe, ¿verdad? Y no por obras. Somos salvos por el sacrificio de Jesucristo, por la fe que hemos profesado y que está en nuestros corazones, de que gracias a Él tenemos vida eterna desde este momento. Entonces, la aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando te alejas del Señor, hermano? ¿Qué aflora? La carnívora, ¿verdad? Todo aquello que está ahí, empieza a cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar, ¿no? Vuelves a cosas donde ya no te conviene estar, ¿no? Entonces, por eso es importante, fíjense, aquí cada cuándo nos vemos, una vez a la semana, 2 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra de Dios como iglesia? Poco, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia diariamente tenemos que estudiar la palabra y pedirle a Dios que esa espada corte, ¿verdad? Aunque a veces nos deja ahí tirados, ¿no? Cuando nos muestra nuestra verdadera condición. Entonces, las escrituras tienen que ser parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque la escritura señala el pecado. Nos mueve también a confesar nuestros pecados. Y también renueva nuestra relación con Cristo y nos guía de regreso al buen camino. Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que los usara en el mundo. Como Jesús nos envía al mundo, nosotros no tenemos que tratar de escapar del mundo. ¿Cuántos saben esto? O sea, no podemos estar en una burbuja, hermanos. ¿Verdad que no? O sea, estaría padre, ¿no? Que hubiera una comunidad cristiana y todos ahí fuéramos cristianos y todo es bonito. Bueno, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a estar en el mundo e impactar el mundo con la verdad, ¿no? ¿De qué manera impactas al mundo? ¿A cuántos no les ha pasado? Bueno, o sea, no quiero que se malentienda, o sea, hay ocasiones que tú inclusive hasta vas caminando y la gente te voltea a ver, ¿sí o no? Porque hay algo diferente en ti, ¿no? ¿Cuántos no hemos llegado a un puesto de tacos y después se llena? ¿Sí les ha pasado? Pues somos de bendición, ¿en serio? Digo, a lo mejor es algo así como que dices, ¿eso qué? Pero, así pasa. Entonces, digo, no estamos para eso, ¿verdad? Para estar diciendo, ya llegó la bendición aquí a los tacos, o sea. y ya que el taquero te diga, ya vino el hermano, ya vino él y hay que darle una orden gratis, ¿no? O sea, tenemos que impactar a través de una vida en santidad, ¿no? Que cuando estés en tu trabajo y empiecen a hablar de cosas que no convienen, pues tú te hagas a un lado, ¿no? Y a lo mejor les digas, ¿sabes qué? Eso no está bien, no hables así de las mujeres, no hagas esto, lo otro. ¿Sí me entienden? O sea, no podemos escapar de la burbuja. O sea, por ejemplo, todo en este tiempo que se está viviendo lo de la escuela en casa, yo lo he comentado aquí porque lo he visto. Una de mis hijas, la más chiquita, regresó a una escuela pública, ¿verdad? Y la verdad es que tú te pones a ver los libros de texto y traen unas corrientes ideológicas bien tremendas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No, hijo, no leas eso. No, mira, tenemos que explicarles, ¿no? ¿Cuántos saben de la ideología de género? O sea, ahí está. ¿Con qué lo vamos a combatir? Con la palabra de Dios. Varón y hembra los creó, ¿no? Y lo hemos dicho, o sea, a mí me tiene impactado porque creo que la mayoría nos pasó que nuestros papás no hablaron de sexualidad con nosotros, ¿verdad que no? Muchos comenzamos a aprender de eso por nuestros amigos ya de la secundaria y, ¿no? Cosas así, bueno, a mí me pasó así. Entonces, ¿con qué tenemos que luchar? Con la palabra de Dios, ¿sí? Hija, las relaciones sexuales son así, se complementa por esto y esto, y ya, ¿no? Y rogar a Dios que alumbre el entendimiento de nuestros hijos, en los hijos pequeños, en los hijos adolescentes, inclusive en nuestros hijos que ya están grandes y ya están casados y ya andan batallando, ¿no? Entonces,
en esta orden de ideas de que no podemos estar en una burbuja, tampoco significa que nosotros evitemos toda relación con los inconversos, ¿no? Que es lo que les decía, o sea, eso de creernos superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el llamado a ser sal y luz. Debemos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. Esto lo puedes ver en tu casa en Mateo 5, 13, 16, donde Él nos llama a ser la sal y luz de este mundo. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, espero que no se hayan quedado nada más con lo de los tacos, ¿eh? Juan 17, del 20 al 23. Juan 17, 20 a 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí vemos, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesús oró por los que le seguirían. Está claro que está orando por sus discípulos, por los que tenían ese momento, pero luego, ¿por quiénes está orando? Por nosotros, ¿no? Está orando por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, ¿sale? Solo tenemos una vida, hermanos, entonces tenemos que hacer que valga la pena nuestra vida, que impactemos, ¿no?, esta generación. El gran deseo de nuestro Señor Jesucristo es que sus discípulos lleguen a ser uno. Entonces, Jesús quiere que nos unamos para hacer un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios, ¿sí? Aquí nuestros vecinos ya están acostumbrados que los domingos se escuchan, ¿verdad? A veces se escuchan medios, no agarramos el ritmo, pero, pero se alaba a Dios, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarte, y eso es, obviamente pues no están obligados a responder ahorita, ¿no? Es para reflexionar. Tú que me escuchas, ¿ayudas a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Oras por otros cristianos? Cada uno sabe, ¿verdad? ¿Estás evitando el chisme, la crítica? ¿Te esfuerzas en edificar a otros? ¿Te preocupas por sus necesidades? ¿Trabajas con los demás en humildad? ¿Das de tu tiempo y dinero? ¿Exaltas a Cristo en todo momento y te rehusas a desviarte con discusiones sobre asuntos que provocan división? ¿Cuántos hacen todo esto? Y la verdad es que son poquitos temas, ¿verdad? Pero tenemos que reflexionar. ¿Estoy ayudando a la unidad en Cristo? Es importante que como iglesia nos propongamos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, rogando que todos los creyentes nos unamos más y más en un propósito y en un mismo criterio, ¿sí? Así convenceremos al mundo de la verdad y de la excelencia de nuestra fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser radicales, mis hermanos, y tenemos que defender la verdad de que Jesucristo es el Señor, inclusive con nuestras vidas, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a eso, hermanos, a dar nuestra vida. Como les dije la otra vez, o sea, no significa que todos vayamos a ser mártires, hermanos, pero tan solo con negarnos a nosotros mismos, a los deseos de la carne, estamos muriendo al yo, ¿verdad? Tenemos que buscar la unidad para tener una comunión más dulce con Dios y con nuestros hermanos. Mientras más cerca estés de Dios, más vas a amar a la iglesia, ¿verdad que sí? Digo, aquí me ha tocado ver muchas cosas, hermanos. Dios me ha mostrado, Dios me ha permitido ver cosas, ¿no? Gentes que venían aquí y se veían muy espirituales y estando yo sentado en una silla allá atrás, escuchaba lo que decían de otros hermanos y decía, wow, ¿no? Qué tremendo. Muchos a veces a lo mejor no dicen, pero lo piensan, ¿no? Entonces, ahí lo dejo como reflexión. Vamos a los versículos 24 a 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Nunca nos había tocado que tocaran. ¿Cómo ven? ¿Cuántos damos gracias al Señor por estar con nosotros? El Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Y a donde nosotros vayamos, porque somos su iglesia, el Señor nos acompaña. Entonces, bueno, ya leímos toda la oración de nuestro Señor Jesucristo aquí en este capítulo 17. ¿Y qué tenemos que aprender, mis hermanos? Que esta es una hermosa ilustración de la intercesión de nuestro bendito Señor, quien está a la diestra de Dios, ¿verdad? ¿Usted, Fer? Ah, no. Ah, Marco, perdón. No le atiné, le hizo así. No. Bueno, nuestro Señor está intercediendo, ¿verdad? Entonces, esta oración se mantiene. O sea, bueno, podemos decir que en este momento nuestro Señor sigue intercediendo delante del Padre para que nosotros podamos llegar a esta unidad. Si pusiste atención, mi hermano, te habrás dado cuenta que no hay ni una sola palabra contra su pueblo. ¿Verdad que no? O sea, no hubo una referencia a nuestros fracasos o faltas. No hay ni una sola. Él habla de su pueblo como vinculados a Él y como receptores de aquella plenitud que Él vino a darnos desde el cielo. Habla de que se glorifiquen, ¿verdad? Que nos glorifiquemos. Entonces, todas las peticiones particulares del Señor por su pueblo se relacionan con cosas espirituales. En algún momento les dije, Señor no oró para que fuéramos ricos, ¿verdad que no? O sea, Él, en esta intercesión, en esta oración sumo sacerdotal, todo va en referencia a bendiciones espirituales. ¿Verdad que sí? Tristemente muchas iglesias van hoy en día en pos de este mundo, de cosas de este mundo. Van en pos de reconocimiento y de poder. Yo tengo conocidos que poco a poco saben que estoy como pastor de esta iglesia. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, y algunos son cristianos, muchas veces me preguntan, oye, ¿qué tal ahí en tu iglesia? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos se reúnen? ¿Cuántos conocen que hay una idea de que una iglesia entre más grande es mejor? ¿Verdad? Y yo te lo pregunto a ti, mi hermano, ¿eso importa? ¿De que esta iglesia crezca? ¿En qué tiene que crecer? En santidad, en obediencia. En esta oración de nuestro Señor, en todo este capítulo que leímos, ¿el Señor dice algo al respecto, mis hermanos? ¿Verdad que no? Hay otra parte de la Escritura que dice que pocos serán los escogidos, ¿verdad? Bueno, entonces, el Señor sabe quién es su pueblo. El Señor sabe quién es su pueblo de los que estamos aquí el día de hoy. Y Él quiere que prosperemos espiritualmente y estemos unidos. Como ya les decía, el Señor no oró para que sus discípulos sean ricos. Y hoy en día hay gente con mucho dinero, pero la mayoría están sin Cristo. ¿Por qué? Porque el dinero está en su corazón. Y no hay espacio para Dios. No hay espacio para nada más. También hay gente que no tiene dinero, pero por ese afán de querer tener dinero no le da espacio al Señor. Por estar afanados de querer más y más. Jesús, en todo este capítulo 17, no pide riquezas para nosotros, ni honores, reconocimiento, ni que seamos influyentes o que tengamos grandes puestos. Jesús ora fervientemente para que seamos guardados del mal. ¿Sí te diste cuenta? Él dice, guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Verdad? Y así tenemos que vivir separados del mundo, hermanos. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que reflexionar cada día. Y yo espero que Dios te esté hablando y te esté mostrando qué es aquello en lo que estás fallando. Estamos fallando. Porque yo también fallo, ¿verdad? Lo saben. Y lo digo con humildad. O sea, no hay nada en lo que ninguno de nosotros nos podamos echarnos flores o porras. Van a gloriarnos exactamente. O sea, entonces tenemos que estar preparados para el deber que tenemos. ¿Y cuál es el deber que tenemos? Glorificar a Dios y predicar las buenas nuevas, ¿no? La prosperidad del alma, mis hermanos, es la mejor de las prosperidades. Entonces, debemos de tener en claro que podemos y debemos orar por prosperidad, hermanos. No como las que andan de moda, ¿verdad? Por prosperidad espiritual. Tenemos que orar por la prosperidad del alma, ¿verdad?
Y entonces estar unidos en ese mismo sentir para que todos prosperemos espiritualmente. Cuando un hermanito se tropiece, no decir, no, hombre, pues ya se veía venir. Si casi ni venía a la iglesia este cuate. No sé, o sea, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, como iglesia, tenemos que estar intercediendo los unos por los otros, ¿sí? Y buscar acercarnos y conocernos más, ¿no? Pedir consejo cuando sea necesario, ¿no? ¿Ustedes creen que alguien pueda ser cristiano, pero sin acercarse a los demás? ¿Verdad que no? O sea, no es parte de la unidad que se busca. Como iglesia debemos estar enfocados en crecer como discípulos del Señor. Por eso al principio los exhorté a que vengan al discipulado. Tenemos que aprender, o sea, tenemos que prosperar espiritualmente. Y hay tantas riquezas en la palabra de Dios que están ahí a nuestro alcance, ¿no? Para que crezcamos, para que no seamos engañados, ¿verdad? Vienen tiempos difíciles, mis hermanos, y muchos apostatarán, ¿verdad? Entonces, el llamado siempre de la iglesia tiene que ser a la obediencia a la palabra de Dios, a la santificación y a la unidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad, interceder por los demás y en crecer como discípulos del Señor, ¿sí? Unos tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, pero a la par todos tenemos la responsabilidad de obedecer su palabra. ¿Sí está claro? Entonces, esta prosperidad espiritual también, o podríamos entenderlo como la madurez espiritual, ¿sí? ¿Cómo sabes que alguien está prosperando espiritualmente o que madure espiritualmente? Pues a través del fruto del Espíritu. Ahorita que estábamos orando en la reunión de oración, leímos Gálatas 5, 22 y 23 y te pido que me acompañes ahí. Y yo sé que muchos de ustedes se lo saben. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A prosperar en unidad para ser cada día más como Cristo. La gente debe ver cada día más a Cristo en nosotros. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y el taquero también. Acompáñame de nuevo a Juan 17, 11 y 12, mis hermanos. Y los quiero leer nuevamente porque estamos hablando de la unidad. Pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que es una traducción que a mí me gusta no personal porque está así como, pues muy actual, ¿verdad? El nombre lo dice. Juan 17, 11 dice, Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Wow, ¿eh? Cambia. Digo, me gusta esta versión. Ahora vamos a los versículos 20 y 23 de Juan 17. Igual les voy a leer la traducción lenguaje actual, que son estos versículos de toda la oración que leímos, que se enfocan más a la unidad. Dice el versículo 20, no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Entonces, la oración de Jesús, que seamos uno, se refiere a la unidad del carácter cristiano. La manera en que nosotros vamos a estar más cerca o más unidos a Dios es cuando seamos cada vez más como Cristo. Estamos llamados a ser discípulos. ¿De quién tenemos que aprender? De Cristo mismo. Entonces, así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros como creyentes debemos estar unidos, siendo semejantes al Señor Jesús. ¿Sí está claro, mis hermanos?
¿Cuánto nos falta para ser como Jesús? Cada uno de nosotros tiene que evaluarlo. Pero ahora, si te falta mucho, ¿qué? ¿Ahí te vas a quedar? No, hermano. Entonces, el mensaje del día de hoy, mis hermanos, es para que unidos prosperemos espiritualmente y que podamos crecer en todo el carácter cristiano, en el amor, paz, paciencia, benignidad, en todo eso, unidos, hermanos, soportándonos en amor, ¿verdad? Que seamos perfeccionados, porque una iglesia unida va a impactar de mejor manera al mundo. ¿Qué ejemplo dan esas iglesias donde en todo el tiempo están peleando? ¿Verdad que no? Ahora, no significa que todos seamos iguales en la manera de vivir, que todos pensemos igual, que todos comamos igual, que todos caminemos hasta igual, ¿verdad? O sea, por eso yo les decía, venimos de familias distintas, de contextos sociales, culturales, hasta, no sé, religiosos diferentes, ¿no? De lo que se trata la unidad en la iglesia es que seamos unidos y semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podremos ser más como Jesús si dejamos de lado muchas cosas que como cristianos tendríamos que estar haciendo? El carácter cristiano, mis hermanos, se demuestra de muchas maneras y a través de muchas situaciones. ¿Sí? ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que se pueden manipular o aparentar en la vida cristiana? Es lo que hemos dicho muchas veces, el activismo religioso, ¿verdad? O esa pose religiosa. ¿Cuántos saben que es fácil acudir los domingos a las iglesias? ¿Verdad? Preparar un sermón, hermanos, eso es hasta fácil hoy en día. Participar de las actividades dentro de la iglesia. Es sencillo leer la Biblia, como si fuera un libro más. Es sencillo proponerte leer la Biblia en un año y estar ahí con tu devocional. Es sencillo ayudar a los necesitados, ¿sí o no? Es sencillo mandar mensajes cristianos por WhatsApp, imágenes bonitas. Hablar en cristianés. ¿Cuántos hablan en cristianés? Decir Dios te bendiga, pero por dentro pensar otra cosa. Ay, cómo me cae gordo. Cantar y levantar las manos en las alabanzas. Barrer y mantener limpio este lugar. Todo eso es sencillo, hermanos. Pero como hemos preguntado y señalado recientemente, ¿cuántos no han venido a la iglesia y han levantado sus manos y el día de hoy no están aquí? ¿Cuántos han estado un tiempo aquí, domingo tras domingo, y de pronto no los volvemos a ver? Por eso tenemos que darnos cuenta, mi hermano y mi amigo, que hacer algo es fácil. Pero la vida cristiana no consiste en actos, sino en carácter, en convicciones. Mateo 24:13 nos dice, y aquí es Jesucristo hablando, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solo aquel que tenga verdadera fe será salvo. Por eso muchos están un tiempo en las iglesias y después se van, porque ya les endulzan con otro mensaje. Ah, sí, eso me gusta, vámonos para acá. Aunque la fe que tenemos puede tener altibajos, tiene siempre la cualidad de la permanencia, ¿verdad? La salvación es siempre presentada en la Biblia como un don de la gracia de Dios y se recibe por la fe en la muerte sustitutiva y la resurrección de Jesucristo. Mateo 24:13 se trata de una declaración general de quienes se mantengan firmes, perseveren y soporten la persecución sin caer en la apostasía, serán liberados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa si hacen esto y lo otro, lo que caracteriza a un cristiano principalmente es que persevera en lo que hace. ¿Sí? ¿En qué tenemos que perseverar, mis hermanos? ¿En venir nada más los domingos? No, es parte importante. En lo que tenemos que perseverar es en estudiar la palabra, en buscar la comunidad, la comunión con los santos, el partimiento del pan y las oraciones. Esto lo encontramos en Hechos 2:42. Hechos 2:42 y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Les decía al principio, ¿cuántos han escuchado de la llamada iglesia primitiva? Bueno, la llamada iglesia primitiva demostró su perseverancia en estas 4 cosas que acabamos de leer. Y me gustaría que te preguntes a ti mismo, bueno, que reflexiones, se escuchó raro eso, ¿verdad? Pregúntate, tú que me escuchas, ¿estás perseverando en esto? ¿Estoy perseverando en esto? ¿En qué tenemos que perseverar? En la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad?
en estas enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo, dadas primero en forma oral y que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. La comunión, una evidencia de la nueva vida en Cristo, es el deseo de cada uno de los creyentes de estar con el pueblo de Dios y compartir cosas que tienen en común. ¿Sí? ¿En qué se refleja esto, mis hermanos? Debe haber un sentimiento de estar separados del mundo para Dios y de integrarse en una comunidad de intereses particulares que tenemos como cristianos. ¿Sí? Nosotros aquí, ¿a qué nos reunimos? A estudiar la palabra, a estar en comunión. El partimiento del pan, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es la Santa Cena del Señor, que nosotros no la tenemos de manera periódica, ¿verdad? Así, cada primer domingo del mes, ¿no? O sea, aquí buscamos ser sensibles y tenemos la Santa Cena del Señor cuando Dios lo permite y cuando Dios nos muestra que debemos de tenerlo, ¿verdad? Porque no es un acto a la ligera, ¿verdad? No es algo que se tiene que hacer así, o sea, se tiene que hacer con entendimiento, ¿verdad? Por lo que representa, que ya hemos enseñado aquí. Y otra parte en la que tenemos que perseverar es en las oraciones. Y esta era la práctica principal de la iglesia primitiva. A través de la oración, nosotros expresamos una dependencia total al Señor para poder adorarlo de manera correcta, para poder dirigirnos como iglesia de manera correcta, ¿sí? Para poder perseverar y servir a los demás. ¿Vamos bien? Bueno. De manera general, a partir del antiguo concilio eclesiástico de Nicea, la iglesia ha sido definida con 4 palabras clave, ¿sí? La iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Y a medida que avance la serie que estamos llevando a cabo, conoceremos la iglesia más a fondo, desarrollaremos estos 4 puntos. El día de hoy, ¿cuál estamos desarrollando? La unidad, que seamos una, ¿verdad? O sea, unos. Entonces, la pregunta es el día de hoy, ¿la iglesia es una? ¿Hay unidad hoy en día en lo que es la iglesia? Hoy en día, la última palabra que podríamos usar para describir la iglesia sería unidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del movimiento ecuménico? Muchos, ¿verdad? Bueno, uno de los objetivos del movimiento ecuménico era restaurar la unidad de la iglesia visible. ¿A qué nos referimos con la iglesia visible? Sí, al lugar, ¿verdad? O sea, ¿alguien sabe cuántas iglesias hay en San Luis? Hay muchas. A veces puedes entrar a colonias y apartadas, ¿no? Y de repente dice un letrero, comunidad cristiana, quién sabe qué. A mí me ha tocado ver hasta en el camino a San Pedro, el otro día andaba buscando un cliente y ahí decía, comunidad cristiana, y está la flechita. Y en el camino vi varias, ¿no? Entonces, este movimiento ecuménico buscaba que todas las iglesias se unieran, ¿sí? Y en busca de esta unidad muchas iglesias se fusionaron. Lamentablemente lo que suele ocurrir cuando 2 iglesias o denominaciones diferentes se funden o se fusionan es que al interior hay personas que no están de acuerdo con esta fusión. ¿Y qué es lo que pasa? Abandonan esa nueva iglesia para crear una nueva, acorde a sus valores. Entonces, en consecuencia, en este esfuerzo por tener menos iglesias, este movimiento simplemente creó más iglesias. ¿Cuántas denominaciones hay hoy en día, hermanos? Chorro miles, o sea, no, yo no tengo el dato. Entonces, esto deja en claro que más que unirse, pues, hay muchas corrientes y cada día surgen más. Bueno, además de esto, ha surgido otro problema en la iglesia, mis hermanos, es el pluralismo. Y el pluralismo es una filosofía que permite que distintos y amplios puntos de vista y doctrinas coexistan. Básicamente el pluralismo es aceptar todo, que seas plural, que digas, esto sí, pues tráetelo, no pasa nada. Entonces, una iglesia al aceptar el pluralismo da pie a que surjan muchas disputas doctrinales en su interior, porque como le decíamos, no van a estar de acuerdo. Entonces, estas iglesias que aceptan el pluralismo van a hacer todo lo posible por mantener la paz y la unidad
al mismo tiempo que aceptan posturas diferentes en su interior. Entonces, a medida que la iglesia se vuelve más pluralista, aumenta el número de puntos de vista contradictorios que se toleran. ¿Sí? Entonces, en lugar de enfocarse en la sana doctrina, las iglesias se preocupan más por la unidad organizacional. ¿A través de qué? A través de visiones y objetivos, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias tú no has conocido donde llegas y tienen un letrero? Ya lo hemos dicho, ¿no? La visión, y esa es la visión que le ha dado supuestamente Dios a esa persona, ¿no? Entonces, cuando las iglesias o las personas se esfuerzan por mantener a la iglesia visible, unida a toda costa, ¿qué empieza a haber en esas iglesias? Tolerancia al pecado. ¿Para qué? Para que no se vaya la gente. No se ejerce disciplina. ¿Por qué? Porque se ofenden, ¿no? Este tipo de iglesias que aceptan el pluralismo buscan estrategias para mantener una unidad que no está en la palabra de Dios. Y creo que con lo que leímos ya de Juan 17, se entiende cuál es la unidad que tiene que haber en la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo esto que ha venido pasando en las iglesias visibles, en cuanto al ecumenismo y la pluralidad, nos dejan claro que hay un precio que pagar. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que se paga? Que se pierda la pureza confesional en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que se ha llamado como el movimiento protestante? Comenzó en los siglos XVI y XVII, ¿verdad? Y se crearon confesiones de fe. No sé si recuerdan que nosotros hace no mucho estudiamos la declaración de fe de Casa de Oración. Y lo explicábamos, es, por así decirlo, nuestra confesión de fe. ¿En qué creemos como Casa de Oración? ¿Verdad? Entonces, cuando surge el movimiento protestante, se crearon confesiones. Y estos documentos o confesiones condensan los principios centrales de lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Cosas como la creencia en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Todos están de acuerdo con eso? Ah, bueno. Por eso dimos la declaración de fe, para que o sea, si vienes a Casa de Oración, sepas en dónde estamos, ¿no? No que nada más vengan porque, lo que ya decíamos la otra semana, ¿no? De que, pues, ¿cuándo va a venir Chuy? ¿No? O sea, no nada más es eso, o sea. Entonces, creemos en Cristo como una persona con dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, yo te invito, porque no está de más, mi hermano, que leas de nueva cuenta la declaración de fe. ¿En qué creemos? ¿Sí? Esa es nuestra confesión. Entonces, durante siglos, el llamado protestantismo se definía por las confesiones. Pero en nuestros días, este impacto que tuvo el movimiento ecuménico ha dejado de lado estas confesiones más antiguas. Y por eso surgen iglesias con visiones, ¿verdad? Por eso hay iglesias que tienen mujeres pastoras al frente de una iglesia, ¿verdad? Se llenan, se abren lugares con visiones, ¿no? Como ser una iglesia de 1000 miembros para gloria de Dios. ¿Y en qué se esfuerzan? En llegar a los 1000, sea como sea, ¿verdad? Ya llevan su lista. ¿Cuántos entraron hoy? 100, sí, todavía nos falta. Y vamos. Y ahí están, y ahí están. En algunas iglesias se intenta expandir la base confesional en conformidad con el pluralismo, es decir, aceptar lo que esté de moda. ¿Qué está de moda hoy en día en el movimiento cristiano? ¿Cuántos videos no han visto de cosas que de repente dices, wow, qué terrible, ¿no? O sea, hay cosas terribles, y es esto, eso es lo que vemos, el pluralismo, el que se acepte cualquier cosa. Ahora, ¿tú eres parte de la iglesia? ¿Sí? Ahora, ¿por qué perteneces a la iglesia? Ahora te pregunto, ¿te consideras miembro de esta iglesia? ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta cómo las personas tienen una tendencia a rebotar de una denominación a otra? Hasta pareciera que hacen un tour para conocer todas las iglesias, ¿verdad? Llegan a otra iglesia y comienzan, no, hombre, fíjate que allá donde estaba, esto, ¿verdad? Y están un tiempo y luego le brincan a otra.
muchas de las personas que andan con esto, así como chapulines brincando de un lado a otro, van porque les gusta el carácter del pastor, la manera en que habla, la predicación, la música, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues las comodidades, ¿no? Que tenga estacionamiento, que me quede cerca de mi casa, que me reciban con cafecito. O sea, a menudo la gente se siente cómoda yendo de iglesia en iglesia, pero rara vez encontramos personas que pongan atención a lo que la iglesia cree, ¿verdad? Cuando la iglesia fue llamada a la unidad en el Nuevo Testamento, debemos recordar que el apóstol Pablo habló de unidad en estos términos: un Señor, una fe y un bautismo. Y esta unidad, mis hermanos, no es algo meramente superficial en el sentido de ser una organización unificada o que siga una metodología o una sistematización en las cosas que hace, sino que es una confesión unificada en la fe y en la persona, en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué nos une, mis hermanos? Cristo, la fe en Cristo. Cuando nos hemos arrepentido, nos volvemos parte de la iglesia. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y a dónde nos va a llevar el Espíritu? A que busquemos la unidad, a que seamos uno. Y toda esta oración que leímos habla de eso. ¿Cuántas veces el Señor dice: a los que me diste, a los que eran tuyos, yo les enseñé, yo les di? ¿Verdad? Entonces, en eso tenemos que enfocarnos nosotros como iglesia. Desafortunadamente, la unidad de la iglesia se ha quebrado, precisamente allí donde se supone que debe de haber unidad. Esto es, en el Evangelio apostólico. ¿Sí? Date cuenta, mis hermanos, ¿cuántos apóstoles hay hoy en día? Sí saben, ¿no? Que hay muchos que se autoproclaman apóstoles. Y sabemos que no son apóstoles, ¿verdad que no? Bueno, creo que ya hemos enseñado lo que significa la palabra apóstol, pero hay requisitos para ser apóstoles. Y ellos, todos los que se autoproclaman como apóstoles hoy en nuestros días no son apóstoles, son falsos maestros. ¿Sale? En este año, mis hermanos, que ya casi está por terminar, muchas iglesias dejaron de congregarse. A nosotros, en marzo, empezó todo esto y dijimos, por amor, por prudencia, dejamos de congregarnos, ¿verdad? Y luego ya empezó la cuestión del semáforo, como que empezamos a adaptarnos a las restricciones del gobierno y aquí seguimos, ¿no? Pero tristemente para muchas personas que asistían a esta iglesia o a muchas iglesias, el no congregarse los ha hecho descansar, ¿verdad? ¿De qué descansan? Pues de esa vida hipócrita y de simulación que vivían, de venir aquí, ¿verdad? Y muchos de estos están buscando una nueva manera de ser iglesia. Hay muchos que están conformes con ver la transmisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hacen cuando quieren, cuando pueden, ¿no? A veces la pueden estar escuchando y lavando los trastes y no se dedican realmente a escuchar la palabra de Dios. Nosotros, como Casa de Oración San Luis, confiamos en Dios. ¿Tú confías en Dios? Bueno, entonces sabes que Dios es fiel y justo. Sabes que Dios sabe quiénes son su iglesia, ¿verdad? Lo importante es que nosotros aprendamos qué es la iglesia y qué tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? No andar en pos de novedades, ¿no? La llamada iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros de lo que debe ser una iglesia, ¿verdad? Ahora, no te asustes, hermano, o sea, no vamos a ser llamados a que vendas tu casa para que la traigas y... son que luego se da, ¿verdad? Que le tuercen ahí. La unidad que nosotros debemos de tener es en Cristo, en la fe en Cristo, ¿verdad? En lo que ya decíamos, en prosperar espiritualmente. Debe haber una preocupación real en todos y cada uno de nosotros de crecer y de prosperar. Y si ver que alguien se está quedando, traerlo, ¿verdad? Y en esa misma unidad que también seamos capaces de pedir ayuda cuando necesitemos, ¿no? ¿Hay unidad en la iglesia, mis hermanos? ¿Qué dicen? ¿Hay unidad en nuestra iglesia local? Sí. Pero nos falta. ¿Verdad que sí?
O sea, hay unidad porque creemos en Jesús. Estamos aquí para glorificar a Jesús. Estamos aquí para conocer más de Jesús, ¿verdad? Para que nos hable su palabra y quitemos todo aquello que estorba. Cada uno de nosotros en el día a día debe pedirle a Dios dirección y quitar todo aquello que estorbe de nuestras vidas. Hoy tenemos libertad, mis hermanos, para reunirnos y poder invocar su nombre. Y tenemos cada uno de nosotros la certeza de que Él nos escucha. Y este capítulo que leímos de número 17 de Juan nos lo ha dejado en claro, mis hermanos. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por su iglesia. Jesús cuida a su iglesia. Jesús ama a su iglesia y por eso dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, su iglesia, nosotros que hemos creído por fe en Él y que hemos recibido la salvación, debemos esforzarnos en proclamar esa verdad y en esa unidad, que Jesús es el Señor, que no hay otro camino para llegar al Padre que no sea a través de Jesucristo. La palabra de Dios es vida, mis hermanos, y su palabra nos anima a buscar al Señor de manera perseverante. Y lo leímos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? No sabemos qué nos depara el día de mañana. Lo decíamos al inicio en la reunión de oración. Sabemos lo que nos depara la eternidad, ¿verdad? El día que dejemos de respirar y que el Señor nos llame a su presencia, estaremos en su presencia, ¿verdad? Pero el día de mañana que vendrá, no lo sabemos. Entonces, tenemos que esforzarnos por ser una iglesia unida. El Señor vive, el Señor reina con poder y el Señor es nuestro sumo sacerdote. Yo te pregunto, ya para terminar, ¿qué más necesitas, hermano? ¿Qué más necesitas? Quitar todo aquello que nos estorba, ¿verdad? Todas aquellas ideologías, conceptos que a lo mejor fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, con nuestra familia, enseñanzas de nuestros padres. ¿Y con qué tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón? De la palabra de Dios, para que sea renovado nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que seamos y caminemos en esa perfección, en esa santidad. Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y creo que los que hemos experimentado la salvación sabemos que hay un cambio radical en nuestras vidas. Pero no se trata nada más de llegar ahí, como lo hemos dicho, es esforzarnos y caminar y cada día estarnos esforzando en vivir en santidad. Tenemos que vivir apartados de este mundo. No estamos llamados a ser como el mundo, sino a ser diferentes, ¿verdad? Espero, como siempre, mis hermanos, que la enseñanza haya sido clara y que, pues, a partir de este momento crezcamos, ¿no? Y que busquemos esa unidad. Vamos a orar, mis hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude a ser uno con Él. Y como ya vimos en la oración sacerdotal de nuestro Señor, tenemos que orar fervientemente para que podamos prosperar espiritualmente, de la mano de nuestros hermanos, pero principalmente de la mano de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios transforma las vidas, ¿verdad? En Mateo 16, 18 la palabra nos dice: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. La iglesia prevalecerá. La verdadera iglesia del Señor, ahí está. La verdadera iglesia del Señor está adorando y santificando su vida, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Él es todopoderoso y Él nos ama. Dios te ama. Jesús te ama. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Queremos crecer en unidad, Señor. Queremos ser uno en ti, Señor, como tú eres con el Padre, Señor. Ayúdanos a quitar todo aquello que estorba en nuestras vidas, Señor. Todos aquellos afanes, ideas, pensamientos, actitudes que hay en nuestro corazón, Señor, que lastiman a los que nos rodean, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor. No son ideas de hombres, Señor, que buscan una unidad superficial, Señor. Leímos tu palabra, Señor, de viva voz de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pide para su pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí el día de hoy, Señor, y te damos gracias porque pudimos escuchar tu palabra, Señor.
Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, a vivir en santidad, a santificarnos cada día más y más, Señor. A prosperar espiritualmente, Señor, a crecer en el estudio de tu palabra, Señor. Hay una gran necesidad allá afuera, Señor, y nosotros tenemos que prepararnos, Señor, para defender nuestra fe, Señor, para estar dispuestos a proclamar y luchar contra la corriente de este mundo, Señor. Ayúdanos a formar familias centradas en ti, Señor. Sabemos que la familia está bajo el ataque de este mundo, Señor. Hay muchas corrientes e ideologías de pensamiento que buscan destruir la familia, Señor. Ayúdanos como padres a sembrar en nuestros hijos lo que implica ser una familia, Señor. Sabemos que tú nos has dado ese ministerio, Señor. Y es algo por lo que te pedimos hoy, Señor. Que las familias sean fortalecidas, que los varones tomen su lugar, Señor, que las mujeres tomen su lugar, que los hijos tomen su lugar que les corresponde, Señor. Ayúdanos a perseverar, no claudicar, Señor, aun cuando hay momentos difíciles en la vida en familia, Señor. Ayúdanos a humillarnos, a reconocer nuestras faltas y a crecer en amor, Señor. Te damos gracias por cada familia aquí representada, Señor, por cada familia que está en su casa viendo esta enseñanza, Señor, o que la verán más adelante, Señor. Ayúdanos a ser uno en ti, Señor, a que el carácter de Cristo se forje cada día más en nosotros, Señor. Que podamos quitar todo aquello que nos estorba, Señor. A que no tengamos un corazón duro, Señor, sino un corazón que palpita cada día buscando tu palabra, Señor. Queremos ser uno en ti, Señor, y queremos ser una iglesia viva en el entendimiento de lo que tú buscas de tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que siempre tiene algo que enseñarnos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, a no dar por hecho las cosas, Señor, sino a ser una iglesia que intercede, que actúa y que busca tu rostro cada día, Señor. No queremos ser una iglesia religiosa, Señor, queremos ser una iglesia viva, Señor. Aviva a nosotros ese sentir, Señor, de ser uno, de ser una verdadera iglesia centrada en tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de los maestros de nuestra iglesia, de los pequeñitos, de cada uno de los que forman parte de esta congregación, Señor, por todos aquellos hermanos que no hemos visto en algún tiempo, por nuestros hermanos mayores de edad, Señor, que están en su casa, Señor, y que por las restricciones que hay no pueden venir, Señor. Te pedimos que los guardes de todo mal, Señor. Te pedimos que la palabra no falte en sus vidas, Señor, y que los fortalezcas. También te damos gracias por la vida de todos los pequeñitos y te pedimos que le des a los papás sabiduría, Señor, para seguirlos guiando en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que recibimos de tu parte, Señor. Queremos prosperar espiritualmente, Señor, y sabemos que mucho depende de nosotros, Señor, de las acciones y de las determinaciones, de las convicciones que debemos de tener como creyentes, Señor. Haznos uno en ti, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, con esto despedimos la transmisión y en unos momentos más comenzamos a adorar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.